el hipotálamo también recibe información de la amígdala cerebral mediante el procesamiento de las emociones en relación a la activación del sistema nervioso autónomo y a través del sistema somático del núcleo del séptimo nervio craneal, por ejemplo, que es el nervio facial, en su porción muscular y también a la activación de los músculos sistémicos, ¿sí? Que son somáticos, como la expresión de las emociones. Pero en este caso vamos a explicar es a través de cómo regula el sistema hormonal sistémico mediante la activación del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, el hipotálamo es un sistema integrador que puede tener comunicación con o conexiones con la corteza cerebral, con la amígdala cerebral, ¿ok? Puede ser que de manera indirecta, a través de los centros autonómicos en el techo del mesencéfalo, se comunique con el tálamo y que la amígdala cerebral se comunica con las neuronas preganglionares del tallo cerebral y de la médula espinal y del núcleo del tracto solitario a través del tallo encefálico, ¿sí? Y ahí tenemos unos ganglios sensoriales y neuronas motoras a nivel de la médula espinal para que sus órganos efectores, por ejemplo, sea, por ejemplo, la piel, sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, cardíaco, entre otros. Pero esto lo hace a través de conexiones de vías neuronales, ¿sí? Y la activación del sistema nervioso autónomo se basa en sistemas neuronales. Pero también el hipotálamo, a través de la hipófisis, que es lo que no muestran acá en la diapositiva, también pueden intervenir a través del sistema sanguíneo a llegar a otros órganos endocrinos para poder ejercer alguna función de control, lo que se refiere a el control del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, hacia los otros órganos endocrinos según necesidad para la supervivencia. ¿Ok? Entonces existe un sistema de control neuronal del hipotálamo hacia el resto de los órganos, ¿verdad? Que podría ser a través del sistema nervioso autónomo y también un sistema neuroendocrino que participa en la liberación de hormonas a través de la hipófisis para regular los otros órganos endocrinos. Para poder explicar el funcionamiento del sistema neuroendocrino, hay que hablar acerca de la retroalimentación positiva y negativa. Resulta que la retroalimentación positiva tiene que ver con que el sensor, que es este, sensa lo que hay en X. X significa la sustancia química que se encuentra por fuera, ¿ok? Por fuera de la célula. En este caso, imagínense que es por fuera de la neurona. ¿Qué pasa? Para que la neurona funcione, el medio donde se envuelve el líquido, hay sustancias químicas. Está la glucosa, está el sodio, el potasio, que son los electrolitos, está el oxígeno, ¿ok? Están los desechos, pero todos esos valores tienen que estar en un rango aceptable para que la neurona funcione. Si están esos valores por debajo o por encima, va a haber una disregulación en la función de la neurona. Entonces, para que eso funcione, las moléculas que están por fuera de la neurona tienen que estar lo que se llama en homeostasis. La homeostasis es cuando hay un sistema de equilibrio en el cual todos los valores que se encuentran de sustancias químicas por fuera de la neurona, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro objeto de estudio, tienen que estar en un rango normal. Si está por debajo o por encima, tiene que ser detectado por el sensor. ¿Sí? Ese sensor detecta, oye, está normal, está por debajo o por encima. Si hay aumento de la glucosa, por ejemplo, lo sensa. Si está por debajo de la glucosa, de su valor normal, lo sensa. ¿Ok? El sensor. Y que si está por encima o por debajo, el sistema nervioso envía información al organismo para que si está por debajo del valor, aumente, ¿sí? digamos, ese valor, o si está por encima, disminuirla.
hasta llegar al rango aceptable normal para que funcionen las células de manera adecuada. Entonces, ese sensor envía la información a un sistema integrador para que ocurra un efecto de salida y tratar de aumentar o disminuir, en este caso sí, para mantener el rango normal. ¿Sí? Por ejemplo, eso incluye hasta la temperatura. Si la temperatura es de normal corporal es de 37.5 grados centígrados, si está por encima va a producir fiebre, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el sistema nervioso tiene que, a través del sistema nervioso autónomo, tratar de disminuir la temperatura. Puede haber vasodilatación sistémica, por ejemplo, para que la temperatura caliente se disipe con el aire, ¿sí? Entre otras cosas. Pero cuando hay disminución de la temperatura, ¿verdad? Porque tenemos un clima frío, lo que hacemos es que comenzamos a temblar, se nos produce la piel de gallina, nos ponemos pálidos, vasoconstricción para aumentar la temperatura interna, ¿sí? Ya que está tratando de aumentar la temperatura, ¿ok? Mediante esos mecanismos. Entonces, involucra también a la glucosa, involucra también a los electrolitos, al oxígeno, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, existen dos sistemas de retroalimentación positiva y negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la salida del sistema, que en ese caso serán las hormonas, ¿verdad? O la sustancia química, hay mucha, ¿verdad? Lo que hace que el sensor active más y produzca más sustancia química, ¿ok? Por eso se llama retroalimentación positiva. Entre más sustancia haya en el efector, o lo produce el efector, mayor sustancia química detecta en el sensor y va a producir más, ¿ok? Pero existe la retroalimentación negativa en el que si el efector produce sustancias químicas, el sensor lo detecta y apaga el sistema. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de disminuir la cantidad de sustancia química en el efector y así mantenga la regulación. Normalmente, el sistema neuroendocrino participa en la regulación de la retroalimentación negativa. Cuando hay exceso de una hormona, por ejemplo, sistémica, de alguna, que sería el efector, ¿verdad? Y si el sensor es el hipotálamo, por ejemplo, que acá que les mencioné, que el hipotálamo existe un sistema de capilares que no tiene la barrera hematoencefálica y que cualquier sistema o cualquier, digamos, sustancia química que se encuentre en la sangre pueda llegar al hipotálamo, entonces lo sensa el hipotálamo. Entonces, si hay mucha sustancia química u hormona, entonces el hipotálamo apaga el sistema del sistema hipotálamo-hipófisis para que de alguna manera cuando salga no salga mucho, sino que salga poco y así regule. O que si el efector tiene poca sustancia química de los otros órganos sistémicos, ¿verdad? Entonces se solo detecta y eso hace de que se active el sistema hipotálamo-hipófisis y produzca más hormonas. ¿Por qué? Porque el efector produce poca hormona. Entonces trata de suplir. ¿Hasta qué punto? Hasta que las concentraciones de las hormonas estén en un rango aceptable y estable para que nuestro organismo responda de manera adecuada. Eso quiere decir que nuestro sistema se basa en la retroalimentación negativa. Hay otros sistemas de otros órganos que activa o que regula a través de la retroalimentación positiva, pero no lo quiero abordar en este tema, sino básicamente vamos a abordarlo en la retroalimentación negativa. Entonces, cuando hay muchas hormonas, se apaga el sistema hipotálamo-hipófisis. Y cuando hay pocas hormonas sistémicas, ¿no? Porque el efector puede ser órganos sistémicos, glándulas sistémicas. Entonces detecta el sensor y lo que hace es activarse el sistema hipotálamo-hipófisis. El efector es la glándula tiroidea, las glándulas sexuales, el sistema de la glándula suprarrenal, entre otras. Entonces, el eje o el sistema hipotálamo-hipófisis es una representación del sistema de retroalimentación negativa. Aquí tenemos el hipotálamo, aquí tenemos la hipófisis y aquí tenemos el órgano objetivo.
El órgano objetivo representa la glándula endocrina, tiroides, órganos sexuales o glándulas endocrinas sexuales, la glándula suprarrenal, etc. Cuando el hipotálamo libera, digamos, la hormona o las sustancias químicas a la hipófisis, ¿sí? Esa sustancia química puede ser activadora o inhibidora para que libere o no hormonas que se encuentran acá en la hipófisis. Pero imagínense que aquí tenemos los factores que favorecen la liberación de las hormonas que se secretan en la hipófisis y liberan en la hipófisis, ¿verdad? Al sistema sanguíneo periférico, sistémico, y actúe sobre el órgano efector que sería aquí la glándula endocrina. Al aumentar la secreción hormonal de esta glándula endocrina, ella por retroalimentación negativa inhibe el sistema del hipotálamo, de la hipófisis, inclusive de las neuronas aminérgicas o peptídicas que se secretan en estas, digamos, hormonas. Entonces, al aumentar las hormonas en el órgano efector, disminuye la actividad del hipotálamo y de la hipófisis. Y esa es la razón de por qué el sistema del eje hipotálamo-hipófisis es un sistema de retroalimentación negativa. Imagínense que este eje hipotálamo-hipófisis regula la liberación de hormonas tiroideas, que sería el órgano efector. O sea que el órgano efector u objetivo sería la glándula tiroides. Entonces, el hipotálamo envía la información a la hipófisis para que la hipófisis libere una hormona que estimule a la glándula tiroides y esta glándula tiroides libera las hormonas tiroideas. Entonces, al liberar las hormonas tiroideas a nivel sanguíneo, disminuye la actividad del hipotálamo y disminuye la actividad de la hipófisis de modo que deje de liberar la hormona que me estimula a la tiroides y de esa manera disminuye la producción de las hormonas tiroideas, ¿sí? Mediante una retroalimentación negativa. Ahora voy a mencionarles algunos ejemplos de la función del hipotálamo en relación a la supervivencia. Fíjense que aquí tenemos varios núcleos, que es el LHA, que representa el núcleo hipotalámico lateral, y el VMH, que es el núcleo ventromedial, que sería este. Entonces existen dos núcleos, un núcleo lateral y un núcleo ventromedial del hipotálamo. El sistema nervioso, de alguna manera, cuando se lesiona, se estudia la función que ocuparía dicho núcleo o dichas áreas del sistema nervioso. En este caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se lesiona el núcleo lateral del hipotálamo? Produce afagia, o sea que no traga el paciente, y produce pérdida de peso. O sea que el paciente produce lo que se llama anorexia cuando hay lesión del hipotálamo lateral. Lesión quiere decir muerte neuronal. Pero ¿qué pasa si se activa el núcleo lateral del hipotálamo? Al revés, no produce afagia, sino que la persona comienza a consumir alimento de más y comienza a aumentar de peso.